Con respecto a la Biblia de evangélica, alguna vez alguien dijo, la iglesia empieza a las 11 en punto y acaba a las 12 aburrida. Ahora, esto puede ser cierto de algunas iglesias, pero esto no tiene que ser de ese modo, no está supuesto a ser de ese modo, porque la historia de la iglesia temprana, cómo inició, cómo fue nacido el mensaje del evangelio y cómo traspasó el imperio romano, es una historia que es increíble y la vemos en uno de los mejores libros el libro más interesante, el libro de Hechos. Y ahora, hoy es mi placer introducirlo a este libro, porque va a ser el estudio bíblico que vamos a tener por muchos domingos. Espero vivir tanto tiempo para acabarlo. En este estudio nosotros ha sido algo que he estado con la anticipación de poder compartir con ustedes porque tiene grandes beneficios personales que todos nosotros vamos a ganar por el estudio del mismo, porque en este mismo es como Dios nos habla por medio de su palabra. Y usted ve, en este libro de Hechos es algo muy valioso por diferentes razones. Una de ellas es porque nuestro entendimiento de la verdad bíblica es importante porque sin ella no podríamos tener el conocimiento de muchos principios bíblicos. Sin este libro no podríamos haber entendido ni conocido cómo se transformó el apóstol Pablo. No hubiéramos podido entender cómo fue que el evangelio se distribuyó a través de todo el mundo gentil. Sin este libro no hubiéramos podido entender cómo es que el ministerio del Espíritu Santo regeneró, bautizó, lo santificó a los creyentes. Ahora, el Espíritu Santo está mencionado más de 50 veces en este libro y nosotros vemos aquí, apreciamos la prominencia y el trabajo que ha hecho convirtiendo a la gente, estableciendo iglesias. También vemos cómo elige a los líderes de la iglesia, cómo dirige a los creyentes, incluso cómo resuelve asuntos doctrinales. Y sin este libro sin este libro nuestro conocimiento en misiones, evangelismo, discipulado sería muy limitado. Usted ve en este estudio de Hechos nosotros encontramos una de las respuestas a una de las preguntas más intensas de los cristianos, como el movimiento carismático, que habla de que la gente habla en lenguajes, sanaciones, milagros, y no sabríamos cómo poder compartir ser testigos de la vida de Cristo en otra gente. En adición de eso, el libro de los Hechos nos dice acerca del prejuicio racial y cómo vivían los cristianos de la iglesia en ese entonces y el modo de gobierno que estaba ahí. Pero escuche con atención, porque este libro de Hechos no es simplemente inspirado en una historia, en un récord de historia de cómo se vivió en el primer siglo. Usted ve, este libro de Hechos es la palabra viva de Dios, que es las dos cosas, tanto relevante como que nos impulsa a cada uno de nosotros a pensar cómo experimentamos la vida y cómo espiritualmente estamos estimulados, y nos ayuda a entender cómo y hacer a nuestras vidas contar para que nosotros podamos ser unos testigos activos de Cristo. Y esto es como nos lo dice un maestro de la Biblia acerca de lo excitante de ser un testigo de Cristo con relación al libro de Hechos. Él dijo, nosotros somos los testigos por Cristo. Y este es el mensaje que nos dice Hechos. Nosotros tenemos que ser los testigos de Cristo y tenemos que traer el mensaje con gran simplicidad, porque Jesucristo es Dios. Él vino y se hizo carne, Él murió por nuestros pecados, resucitó y ahora está exaltado en el paraíso. Él viene a nosotros y el que cree en Él será perdonado por sus pecados, y por medio de nuestro testimonio, que es simple, requiere un compromiso muy costoso de cualquiera que lo quiere llevar con Él, y radicalmente cambia tu, tu- te cambia por dentro. Nosotros no podemos ser nosotros no podemos ser gente que se sienta en la banca del juego. Nosotros tenemos que levantarnos las mangas y participar. De eso se trata el evangelio de Dios. Nosotros tenemos que
caminar lo que decimos. Esto demanda absolutamente una búsqueda en nuestra alma para que podamos nosotros vivir y entender lo que es un entendimiento bíblico que llevamos como herencia y que constantemente hablamos y oímos de cosas espirituales y que nosotros podamos vivir de ese modo. Nosotros tenemos que ser auténticos y dulces y cuidadosos de siempre traer esta experiencia y vivir lo que nosotros proclamamos. Para ser un testigo, usted ve, había unos apóstoles que tenían gran pasión por Cristo. Observamos como Pedro estuvo en el Pentecostés, como Esteban fue apedreado y cómo vino Pablo antes de Félix, pero ellos tenían una fe tan ferviente que nunca lo abandonaron y ellos siempre fueron gente que fue siempre efectiva y entendía con el Evangelio con gran pasión. Ahora, esto y mucho más es lo que encontramos en el libro de Hechos. Por favor, tomen una nota de lo que le voy a decir. Si usted no ha escuchado nada de lo que yo dije, entiende esto. La razón principal del libro de los Hechos y por qué es tan valioso es porque contesta una pregunta que es vital. ¿Qué fue lo que pasó con esos discípulos de los que conocimos en los primeros 4 evangelios del Nuevo Testamento una vez que siguieron a Jesús como su Mesías después de que Él se resucitó y regresó al Padre? Usted ve, nosotros queremos saber qué pasó con ellos. Usted ve, la última vez que supimos de los discípulos fue en el libro de Lucas, y aquí vemos cómo ellos están comisionados a llevar el mensaje del perdón por los pecados a todas las naciones del mundo. Y entonces los deja, y él asciende de nuevo al cielo con el Padre. Mire, déjeme que le cuente lo que dice en Lucas 24, 44, 53. Y él les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está sobre mí escrito en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Entonces él abrió su mente para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito que el Cristo padecería y resucitaría de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento del perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Nosotros estamos aquí ustedes están como testigos de estas cosas, y aquí mi Padre les enviará una promesa, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seas investidos en lo alto. Entonces Él los condujo fuera de la ciudad y hasta cerca de Betania, alzando su mano, los bendijo, y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo, porque estaban siempre en el templo de Dios. Ahora, si esto fuera todo lo que nos hubieran dicho acerca de Jesús, nos hubiera dejado con más preguntas que respuestas. Porque usted ve, este sería el último evangelio acerca de la vida de Cristo aquí en el Nuevo Testamento. Y de ahí inmediatamente estaríamos en el libro de los Romanos. Y eso nos dejaría preguntándonos cómo fue que el mensaje del evangelio se distribuyó por toda la iglesia a través del Imperio Romano. Y nosotros nos preguntaríamos, ¿cómo fue que el mensaje de Cristo llegó desde una oscura esquina en el mundo llamado Jerusalén en Israel, hasta la misma capital de la ciudad más grande de ese tiempo, que era Roma? Y todo esto aconteció en una misma generación. ¿Cómo pudo haber pasado? Y esta es una gran pregunta, porque desde el punto de vista humano, la iglesia de esos tiempos no tenía nada. Usted ve, más bien todo parecía estar en su contra. Ellos no tenían dinero, no tenían líderes con experiencia. El mensaje era tan nuevo que no mucha gente fuera de Israel lo había escuchado. Y déjeme que le diga que el mensaje que ellos compartían era tan difícil que la gente lo odiaba y los hacía que los persiguieran. Y aún así este mensaje se empezó a compartir por todo el Imperio Romano hasta que terminó en el libro de Hechos, cuando vemos en las palabras de 28:14. Ahí encontramos a algunos hermanos que nos invitaron a permanecer por 7 días, y así llegamos a Roma. Y ¿cómo fue que pasó esto? ¿Cómo fue posible que todos estos creyentes se reunieron con todo tipo de obstáculos y problemas y dificultades? ¿Cómo es de que ellos se llevan el Evangelio desde Jerusalén hasta Roma? Esto es lo que nos dice el libro de Hechos.
porque el libro de Hechos es esencialmente la historia de cómo se dispersó el evangelio y el cristianismo por todo ese primer siglo, y específicamente nos contesta fue como que un hombre, Jesucristo, de un origen judío muy simple, con solamente unos cuantos seguidores, tendría y vendría a sacudir al mundo. Pero también vemos aquí exactamente que el libro de Hechos escrito en el primer siglo, la gente se estaba preguntando lo mismo. Y esto es lo que ellos decían. Ahí había un hombre cual nombre era Teófilo, en el cual en el libro de Hechos está específicamente escrito y mencionando el nombre de él. Vea lo que dice en Hechos 1 a 2. Aquí dice, el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que lo habían escogido. Usted ve, con estos dos primeros versos nos da una gran información del libro de los Hechos y nos ayuda a entender algo muy importante que es el propósito y el mensaje. Y una de las cosas le voy a explicar un poco más adelante. Pero estos dos versos nos dicen que Lucas era un escritor del libro de los Hechos. Ahora, aunque él no está mencionado por nombre como el escritor o el autor de este libro, nosotros vemos otras escrituras de la iglesia que unánimemente testifican que Lucas fue el escritor del tercer evangelio del Nuevo Testamento y asimismo el escritor del libro de Hechos. Y como usted va a ver en unos momentos, ahí fue que él empezó, cómo él empieza el libro de el Evangelio de Lucas y después empieza usted a ver las similitudes entre Hechos y Lucas. Ahora, ¿quién era este hombre llamado Lucas? Bueno, no sabemos muchísimo de él, pero le voy a decir que él está mencionado 3 veces en el Nuevo Testamento por nombre. Pero basado en lo que nos dice el Nuevo Testamento acerca de él, nosotros sabemos que él era un doctor. Y posiblemente es que él pudo haber sido el doctor personal de Pablo, porque en Coloseos 4:14 dice Lucas, el médico amado, os envía saludos, también Demas. Usted se va a dar cuenta cómo a él se refieren como un hombre, como si fuera un doctor. Y nos damos cuenta que en el libro de Hechos y en el libro de Lucas son cosas que solamente en esos dos libros se mencionan. Ahora también nos damos cuenta que él trabajó con el apóstol Pablo y era uno de los colegas en el ministerio, porque en Filemón 24 Pablo se refiere a Lucas como uno de sus compañeros de trabajo. Y también él estaba tan cerca a Pablo que él estuvo con él hasta el final de su vida. Eso lo vemos en el segundo de Timoteo 4, de 9 a 11. Y aquí dice Pablo, procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráelo contigo, porque es útil para este ministerio. Poco después de esto fue que Pablo fue ejecutado. Y ahora nos damos cuenta de que aquí Lucas era un compañero de las jornadas de Pablo. Y él fue como un colega que estuvo con él y estuvo con él hasta el final. Ahora nosotros nos damos cuenta como muchas veces en el libro de Hechos en conexión con Pablo y su ministerio, él usa la palabra en plural que es nosotros, indicando que él estaba presente con Pablo en ese tiempo. Por ejemplo, en Hechos 16, le quiero dar un ejemplo. Hay muchos en el libro de Hechos, pero si usted ve en Hechos 16, mientras Pablo estaba en la ciudad de Troas, el Señor le dio la visión de un hombre que estaba en Macedonia, llamándolo para que viniera y predicara el Evangelio con él. E inmediatamente después de la visión nosotros vemos en el 10:13, esto es lo que vemos en el versículo 10:13, la palabra nosotros bastantes veces, lo que quiere decir que el escritor estaba con Pablo en ese tiempo. Empezando en el versículo 10 dice, cuando tuvo la visión enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado a anunciarles el Evangelio.
Así que, zarpando con Troas, navegamos rumbo directo a Samotracia y al siguiente día a Neápolis, y ahí en Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana, y en esta ciudad nos quedamos por varios días. Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensamos que habría un lugar de oración, y nos sentamos y comenzamos a hablar con mujeres que se habían reunido. ¿Usted ve? Es obvio aquí que quien fuera que escribiera estas palabras era una persona que estaba en la presencia de Pablo, viajando con él, incluyéndose a sí mismo en esta conversación. La pregunta viene aquí, es cómo que nosotros llegamos a conocer a esta persona y entendemos que es Lucas y no alguien más. Y la respuesta es de que basado en las cartas que escribió Pablo, está hablando que se puede determinar que muchos de los momentos y las compañías que llevaba Lucas era Pablo y Lucas estaban juntos. Y por un proceso de eliminación nosotros nos damos cuenta de que la única conclusión razonable es de que Lucas fue quien escribió esto. Y asimismo es que Lucas fue el que escribió el libro de Hechos. Pero uno de los factores más importantes que nosotros conocemos es de que Lucas había escrito anteriormente acerca de la vida de Cristo, lo que es conocido como el Evangelio de Lucas. Y ahora, cómo él empieza el Evangelio, y cómo empieza el libro de Hechos son bastante similares ambos libros. Déjeme que le diga lo que quiero decir. Nos enseña y nos da la explicación de cómo podemos entender este libro con claridad. Note cómo él empieza el libro de Lucas. Empieza en el número 1. Por cuanto muchos han tratado de copilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares, ministros de la palabra, y también a mí me han parecido conveniente que después de haberlo investigado con toda la diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que han sido enseñadas. Y ahora, estos versos que nosotros estamos aprendiendo, nos damos cuenta de que Lucas escribió ese evangelio al mismo hombre que le escribió el libro de Hechos. Era un hombre que llevaba el nombre de Teófilo. Ahora, usted ve, si usted trata de conocer quién Teófilos era, nosotros nunca, no nos los mencionan. Pero cuando vemos cómo se abre el Evangelio de Lucas, él le llama al más excelente Teófilo. Y ahora, ¿por qué esto significa importante de entender? Es porque este hombre tiene que ser alguna persona importante, a lo mejor un oficial romano, y era usualmente como usted se referiría a alguna persona, el más excelente. Ahora, si usted estaba convertido hacia la cristianidad, usted podría ser una persona que estaba muy involucrada o alguna persona pagana a la cual él quería compartir el evangelio. No importa bien y no entendemos bien quién es Teófilo, pero le voy a decir que este segundo libro escrito por Lucas es como una continuación del primer libro que él escribe en el Evangelio de la vida de Cristo, y es importante para que nosotros sepamos. Y una vez más, quiero que ponga atención. ¿Cómo fue que Lucas lo pone? Él dice, la primera vez que él dice, la primera vez que yo puse y todo lo que dijo y hizo Jesús hasta el día en que él fue llevado de nuevo al Padre. Y él fue llevado por el Espíritu Santo y llevado hacia el cielo. Ahora, él nos dice en este primer libro, que es el Evangelio de Lucas, que se trata acerca del ministerio en la tierra de Cristo y todo lo que Jesús había hecho y dicho y enseñado hasta el día que él fue regresado al cielo. Y nos habla de aquí del ministerio de la ascensión de Jesucristo de regreso al Padre. Pero también nos dice que previo a esto Jesús había dado órdenes, les había dicho a ellos
que por medio del Espíritu Santo, lo que quería decir es este poder dentro de ellos, a los apóstoles, les había indicado sus órdenes. ¿Y cuáles eran esas órdenes? Bueno, nosotros sabemos que eran instrucciones que el Señor le había dado a los apóstoles, a los elegidos, como especiales representantes durante su ministerio dentro de la iglesia. Jesús le estaba dando órdenes a ellos y les estaba dando todo lo que equipándolos con lo que necesitaban para que ellos pudieran ser los testigos de su resurrección y pudieran enseñar a los creyentes una doctrina sólida de quién era Él y de la vida cristiana después de su ascensión. Ahora, Él los está preparando todos estos años y después Él vuelve a regresar al Padre. Así que usted ve, el primer volumen de Lucas se trata acerca del ministerio de aquí de Cristo y después hasta el tiempo, hasta el momento de su ascensión. Pero en el segundo volumen que vemos aquí y que está mandándole una vez a Teófilo en el libro de Hechos, vea lo que dice, que este es el propósito de continuar la historia de Cristo al decir a los oficiales romanos que Jesús lo que Jesús sigue continuando haciendo y enseñando, incluso después de su ascensión a través de la iglesia. Y usted ve, esto realmente es lo que pone todo junto de lo que se trata el libro de Hechos. Es la historia de lo que Jesús continúa haciendo a través de su gente después de que Él regresó al Padre, después de su ministerio en la tierra. Y esto es precisamente por qué el libro de Hechos es llamado libro de Hechos. No es un título muy inspirado en algo increíble, pero es más bien está tomado por el nombre del segundo, este nombre lo tomó en el segundo siglo. Pero él habla de hechos porque él revela de todos los hechos o las acciones que tomaron lugar por medio de Jesucristo en su iglesia. Y usted ve, este es totalmente, perdón, disculpe. Ok, también se puede decir que este puede ser el libro del Hecho de los Apóstoles, pero realmente no sería un libro muy difícil porque están hablando aunque había más de 2 apóstoles, había 12 en el principio. En este se está refiriendo a 2 apóstoles que son muy importantes y él nos está explicando, a lo contrario que mucha gente dice, el libro de Hechos no es un libro en general de la iglesia temprana. No, yo le quiero decir para que usted entienda, porque hay mucha información en la que dice que en la cual Lucas no hubiéramos sabido de ella si Lucas no la menciona. Por ejemplo, en Hechos 2 nosotros leímos que mucha gente judía que vivía por todo el Imperio Romano vinieron a la iglesia a celebrar el día de Pentecostés, lo cual es una festividad judía. Esta gente judía había venido a Jerusalén a visitar la ciudad santa desde muchos lugares remotos, pero muchos de ellos habrían venido y se habían convertido en cristianos, convirtiendo su fe en Cristo, y mucha de esta gente que se había convertido regresaría de nuevo a sus tierras fuera y alejadas de Israel. Y aquí es donde Lucas no nos dice cómo se empezó a dispersar el evangelio, pero nosotros vemos aquí que sería por medio de esta gente. También usted se va a dar cuenta de que él no sigue las líneas de otros discípulos, pero no nos los explica con detalle. No nos dice con detalle a dónde fueron, no nos dice nombres. Pero en lugar de esto, él es muy selecto cuando él pone el material del cual decide escribir y cómo enfatizar y que nos menciona en este ministerio de estos apóstoles, que es Pedro y Pablo. Y es que ahí hay una razón definitiva para poder entender este libro. Usted ve, aquí se enfoca en los tiempos tempranos. En los primeros capítulos de Hechos, aquí nos enfocamos en Pedro y en su ministerio y cómo estamos en este punto introduciendo el evangelio a la gente gentil por medio de un soldado romano llamado Cornelio y su casa. Y entonces aquí Lucas, con gran propósito, se mueve y nos viene a decir que el apóstol Pablo
mientras él estaba en estos grandes viajes para compartir el evangelio con otros por medio del Imperio Romano, incluso hasta tan lejos como Roma, yo le voy a decir que muchas veces entre estos capítulos nosotros nos damos cuenta cómo Lucas elige enfocarse en Pedro, quien viene a los gentiles y les presenta el evangelio, y entonces Pablo viene como apóstol también a los gentiles. Y así es como ellos presentan a los gentiles el Evangelio. Y ahora, ¿qué es lo que podemos tomar en cuenta acerca de estos diferentes enfoques en el libro de Hechos? Bueno, realmente lo que nos dice es el propósito de este libro y es una razón muy especial por la cual este fue escrito, porque nos quiere explicar cómo el Evangelio se movió a través de Jerusalén, que era el centro del judaísmo, y por el mundo gentil. En otras palabras, nos dice cómo es el propósito principal de escribir este libro hacia Teófilo. Es porque él le quiere, por medio de la iglesia, él quiere persuadirlo a este oficial romano a que primeramente entienda que este evangelio fue predicado en Israel, pero que no estaba limitado a un grupo de judíos, pero más bien que podría moverse y conquistar los corazones de los gentiles en todo el mundo. Y ahora esto. Nosotros vemos aquí como Lucas está tomando esta última oración que le dice a Teófilo, en la cual le dice: nadie puede dañar la victoriosa marcha de Cristo en su evangelio. Usted ve, así como nos dice un maestro de la Biblia, nadie puede dañar el mensaje del evangelio. Usted ve, Hechos es la declaración soberana del poder del Señor Todo Grande para poder sobrellevar y vencer cualquier dificultad sin importar desde ese entonces en la iglesia temprana, porque la marcha victoriosa del Evangelio de Cristo no puede ser parada. El Evangelio continúa avanzando porque Dios es soberano y Él así lo ha dispuesto. Y usted ve, para que así se pueda comunicar por todo el mundo gentil, incluso hasta las lejanas áreas de Roma. Y esta verdad, la verdad del Evangelio de Cristo, que se empezó a compartir por el primer siglo, debe de ser una motivación para nosotros, que nos enseña que nada puede evitar o prevenir que avance el Evangelio si Dios lo permite, porque Dios está en absoluto control de cómo avance el Evangelio en todo el mundo. A pesar de la hostilidad, a pesar de la persecución, a pesar de que los cristianos están siendo martirizados, o cualquier gobierno o gente odiando a los cristianos, porque todo está bajo el poder de Él y no puede estar parado porque el Señor no lo permite que así sea. Usted ve, por un lado, nosotros vemos que en este libro, al terminar, acaba con Pablo estando arrestado en Roma. Y en otro momento podemos ver que sigue continuando hoy mismo, porque Jesús continúa actuando y al usar a su iglesia para seguir compartiendo el evangelio por todo el mundo. Ahora, si usted es un cristiano, incluye a usted mismo para que usted sea un testigo por él. Ya sea usted va a testificar en frente de su familia, amigos, vecinos y cualquier persona que el Señor traiga a su camino. Y usted se va a dar cuenta que usted va a tener que dejar esta tierra, si fuera necesario, para compartir el evangelio con otra gente como un misionero. Eso usted se va a dar cuenta que el Señor le va a dar el poder para poder compartir esto. Ahora, esto es algo más o menos de los principios de este libro. Así que esta mañana, en el tiempo que nos queda, yo quiero que nosotros empezamos a estudiar el primer capítulo del libro de Hechos, pero quiero que ponga atención a lo que le voy a decir. Escuche con atención, porque esto es diferente al resto. El primer capítulo es diferente al resto del libro de Hechos. Y lo que quiero decirle es de que realmente cómo empieza a avanzar el evangelio no empieza hasta el capítulo 2. Y ahora, esta es la pregunta que nos queremos hacer nosotros.
Si el libro de Hechos está hablando de cómo se empieza a esparcir el evangelio por todo el mundo, entonces ¿por qué no leemos cómo fue que Lucas escribió acerca de Pedro en las páginas de Hechos 2? Y la razón de esto es porque en el capítulo 1 de Hechos es una transición. Eso más bien es la transición de la historia de Cristo y su ministerio en la tierra hasta el ministerio presente de trabajar de que él estaba trabajando con su gente, compartiendo el evangelio. Pero usted ve, antes de esta gente, perdón, pero antes de que su gente pudiera llevar su trabajo y proclamar el evangelio efectivamente, hay ciertas verdades que tenían que conocer y entender. Y esto es de lo que habla el capítulo 1. Él está hablando, el Señor aquí habla cómo tienen ellos que entender verdades esenciales para poder ser efectivos cuando hablan de Jesucristo. Y ahora, estas son las mismas verdades que usted y yo necesitamos conocer y recordar hoy para poder ser testigos efectivos del Señor. Y ahora, cuando yo digo efectivo, no va a ser de que cada vez que usted le ve a alguien, la gente se va a convertir, pero yo quiero decirle que cuando usted es un testigo, entonces usted puede ser claro, pero podemos compartir con alguien que no conoce a Jesús, quién fue el Señor, y a veces es difícil de hacerlo. Pero mire lo que dicen los primeros versículos de Hechos. No, no hoy, pero más adelante llegaremos a ese punto de cómo podemos ser un gran testigo por Jesucristo. Y ahora nosotros vemos en los versículos que abren el libro de este libro, es que después de los dos primeros versículos de este libro que están escritos a Teófilo para poder explicarle cómo Jesús continuó enseñando a través de su gente y antes de regresar al Padre. Él nos dice aquí cómo nosotros tenemos que entender cómo podemos ser unos testigos efectivos. Y hay diferentes verdades que tenemos que entender. La primera de ellas es, ellos necesitaban estar convencidos de que Jesús estaba vivo. Miren el versículo 3. Él le dice aquí, y a estos también, perdón, disculpe. Hebreos 3. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles de lo que es concerniente del reino de Dios. ¿Usted ve? Antes de su ascensión hacia el Padre, Jesús mismo se le apareció muchas veces a sus apóstoles. Por ejemplo, nosotros leemos una de esas apariciones en Lucas 24, empezando en el versículo 36. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu, y les dijo, ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas de vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró sus manos y sus pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría, estaban asombrados y les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces ellos le presentaron una parte de pescado asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Usted ve, cuando vemos esta aparición, el Señor con propósito los invitó a que ellos lo vieran, incluso que lo tocaran, para que ellos supieran que Él no era un fantasma, pero que era carne y huesos. Incluso Él se sentó y comió comida en la presencia de ellos. Ahora, nosotros sabemos que estas apariciones que tomaron lugar con los apóstoles y vimos que tomaron lugar porque leemos de estas mismas en los primeros 4 evangelios. Nosotros lo que no sabíamos hasta que nos los dijo Lucas en Hechos 1 al 3 es de que estas apariciones después de la resurrección tomaron lugar en un periodo de 40 días. Ahora, esto no quiere decir que Jesús estaba con ellos por 40 días consecutivos.
Del modo de que esto se lee en el texto griego es de que Él se apareció a través de 40 días, lo que quiere decir que Él se le aparecía a ellos en intervalos. Lo que Él está diciendo es de que se les aparecía, los instruía y después desaparecía y después se les volvía a aparecer en otro tiempo y así lo hizo por 40 días. Y entonces esto terminó después de 40 días cuando Él regresa al Padre. Ahora, ¿por qué estas apariciones a los hombres son tan importantes? Bueno, son importantes por dos razones. Una de ellas es de por qué les estaba probando a ellos que Él estaba realmente vivo. Ahora, que ellos no estaban imaginándose lo que veían. Note lo que dice Lucas en las palabras del versículo 3. Él dice, y por muchos convenciendo y por muchas pruebas convincentes, Él se les apareció intentando convencer a los apóstoles de que Él realmente se había levantado de entre los muertos. Ahora, uno pensaría que una de esas apariencias sería suficiente para cualquier persona, para probar de que Jesús estaba realmente vivo. Pero Él no lo hizo así. Él se les siguió apareciendo una y otra vez por el transcurso de 40 días. ¿Y por qué haría eso? Porque Él quería asegurarse que absolutamente ellos pudieran ser persuadidos y que iban a ser testigos de la verdad y que Él no estaba muerto, pero Él estaba vivo. Usted ve estos hombres, era gente que tenía que ir, que sería enviada a un mundo hostil para poder proclamar el Evangelio. Y ellos no podrían haber hecho esto si ellos no hubieran estado con la certeza de que Él estaba vivo. Ellos tenían que depender su verdad en la resurrección de Cristo para poder hablar de otros, a otros de Él. Porque si Jesús no se hubiera levantado de entre los muertos y entonces el Padre no hubiera aceptado el sacrificio de Él en nuestro nombre, entonces no tendría sentido compartir esta verdad con otros. Porque aquí nos prueba como el Padre estaba satisfecho con Jesús. Y si los hombres no hubieran estado convencidos de que el mismo Jesús estaba vivo, entonces no podrían tener el valor de ser los testigos de Él. Porque Jesús le dijo, vayan ustedes y hagan discípulos. Y Él dijo, porque yo estoy siempre contigo, incluso hasta el final del tiempo. Pero si Él no estuviera vivo, entonces su presencia no estuviera ahí. Entonces ellos se hubieran quedado solos, reducidos a un grupo de gente cobarde y con miedo. Y esto es exactamente lo que pasaba aquí en ese momento. Vemos en Juan 20:19 que dice entonces al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Él les ofreció paz porque ellos estaban aterrorizados. Pero en Hechos vemos estos hombres que son absolutamente hombres sin miedo. Ellos están absolutamente convencidos, tienen coraje, tienen el valor, porque están al 100% convencidos de que Jesucristo, de que Jesús está vivo. Y porque durante este periodo de 40 días se comparten con Él, se lo encuentran, hablaron con Él, comen con Él, y no importa lo que le pudiera pasar a ellos, ellos tienen una certeza de que de que Jesús está vivo y que por Él ellos pueden soportar cualquier cosa. Ahora, usted y yo nunca hemos visto una aparición de este modo como lo experimentaron los apóstoles. En efecto, en el primero de Pedro 1 al 8 dice que Pedro dice, nosotros, aunque nosotros no hemos visto a Cristo, nosotros lo amamos. Pero aunque nosotros no hemos visto en carne a Jesús, nosotros podemos estar tan convencidos como esos apóstoles de que Él resucitó de entre los muertos y que nosotros necesitamos y estamos convencidos de esta verdad. Por eso podemos ser unos testigos de quién es Él. Usted ve en Juan 20, del 24 al 31, nos habla acerca de esto. Nosotros leemos en esto, Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decíamos, hemos visto al Señor, pero Él les dijo,
Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en lugar de los clavos y pongo mi mano en su costado, no lo creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Luego dijo Tomás, acerca tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano, métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, dichosos los que no me vieron y sin embargo creyeron. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a creer que Él se levantó de los muertos si no lo vimos? El Señor dice, bendito sea aquel que cree sin haber visto. Y vemos lo que dice en el versículo 30. Y aquí dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creas que Jesucristo es el Señor. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Okay. ¿Usted ve el modo en que Jesús nos convence a nosotros hoy de que Él fue levantado de entre los muertos es por medio de la Biblia, la palabra de Dios? Y así es como Él convenció a sus apóstoles de que Él se levantó de entre los muertos y cómo inspiró y los convenció a ellos de que fueran testigos de su resurrección para que pudieran escribir, para poder hablar de su resurrección como lo dice la Biblia. Y aquí fue que muchos de ellos lo vieron vivo en muchos lugares y muchas veces. Incluso si usted ve en 1 Corintios 15 del 3 a 8, usted ve cómo dice Pablo, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Y después se apareció a Jacobo, luego a los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de mi tiempo, se me apareció a mí también. Pedro vio a Cristo, los 12 apóstoles vieron a Cristo resucitado y más de 500 creyentes lo vieron al mismo tiempo. Santiago, su hermano lo vio, asimismo como Pablo lo miró también. Usted ve, estos hombres estaban absolutamente convencidos de que Cristo se levantó de entre los muertos y ellos vienen y nos dicen, guiados por el Espíritu, acerca de las apariciones para que nosotros creamos y podamos ser testigos de lo que aconteció. Ahora, si usted está teniendo dificultad el poder testificar con otros creyentes y compartir su fe, pregúntele al Señor de que lo ayude a tener una fe más profunda, una convicción más grande, aunque lógicamente lo crea. Pídale al Señor que le dé la convicción para que usted pueda entender que por medio de la resurrección usted no está solo y usted puede compartir de Jesucristo. Y aun cuando usted esté presentado con hostilidad, usted ve, cuando nosotros compartimos el Evangelio, no estamos diciéndole a alguien un mensaje. Nosotros le estamos compartiendo a ellos de una persona, alguien a quien amamos, alguien con quien hablamos, alguien que alabamos y compartimos con él todos los días. Nosotros vivimos que el vivir por Cristo es estar vivo y el testificar de un Cristo vivo es lo que tenemos que hacer. Ahora, nosotros vamos a ver cómo Jesucristo es realmente vivo para nosotros. Yo tengo una oración que, que yo he leído de una persona que oraba todas las mañanas al levantarse, muchísimo antes de que pusiera los pies. La oración habla de la Trinidad. Usted ve, esta es una oración muy preciosa de qué tan real es el Señor para la gente.
Esto es lo que decía John. Buenos días, Padre Santo. Buenos días, Jesús. Buenos días, Espíritu Santo. Yo vengo aquí a alabarte como el Creador. Jesús, te alabo como el Señor del mundo. Y a ti, Espíritu Santo, santifica a la gente, glorifica y gracias por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre, yo te vengo a decir que te oro para que te pueda complacer día, cada momento más y más. Déjame levantar mi cruz y seguirte, Espíritu Santo. Te pido que llenes de mí, que me llenes de ti, para que yo pueda tener amor, paz, bondad, fe y control. Ahora, perdón, no tengo eso en mis notas. Ahora, miren ustedes, esta es la clase de fe que nosotros tenemos y que necesitamos tener en nuestras oraciones. Ahora, en la siguiente semana vamos a continuar estudiando más verdades de Jesús y cómo Él mandó a sus discípulos a dar su testimonio, pero esta mañana nosotros aprendimos una verdad muy cierta y esto es muy importante, de que nosotros tenemos que tener la certeza de que Él está vivo, de que tenemos absoluta confianza de quién es Él y vamos a ver en el libro de Hechos cómo podemos continuar la historia de Jesucristo y que como por medio de Él y de su gente la iglesia nunca termina, porque nosotros estamos aquí para continuar ese testimonio. Él continúa compartiendo su verdad. Usted ve su labor no ha parado, no es una palabra que ha parado de funcionar. No, esto no puede parar porque usted ve desde el mismo cielo, Él está activamente envuelto en cómo vamos a compartir el Evangelio por todo el mundo. Y nosotros usted y yo somos parte de eso. Él está detrás de este plan. Ahora, si usted no es cristiano, esto le puedo decir que es a usted a quien le compartimos el Evangelio de Cristo, de cómo Él murió en la cruz por los pecadores, de que Él se levantó de entre los muertos y que ahora ofrece vida eterna. Y Él lo que hace, que lo invita a que se arrepienta de su pecado, perdón, y que usted pueda confiar en Él para su salvación, porque Él lo limpia de sus pecados y le da vida nueva. Si usted lo busca a Él lo perdonará. Vamos a orar juntos. Padre, te agradecemos de que tú estás vivo, de que tú continúas desde el mismo paraíso trabajando por medio de nosotros. Ayúdanos a ser efectivos en nuestro testimonio de quién eres tú, de saber entender qué decir. Ayúdanos a tener la gracia, a tener la certeza de cómo compartir, de cómo ser valientes, Padre, porque sabemos que tú estás con nosotros y no estamos simplemente contando cualquier historia. Nosotros estamos aquí compartiendo y ayúdanos a tener la habilidad de persuadir y de compartir quién eres tú. Y que aunque nosotros no te hemos visto en persona, nosotros sabemos que existes. Y Padre, te pedimos que nos des esa fe tan grande de la que hablamos, que desde el momento que nosotros te conocimos, desde que nosotros nos levantamos hasta que nos dormimos, siempre te tenemos presente, reconociendo que tú y solamente tú en la Trinidad es lo que necesitamos. Y te pido por cualquier persona que esté aquí, que no conozca, no te conozca, que no sea salva, que por favor abra su mente, su corazón para abrir la verdad de salvación, su necesidad del Evangelio y su necesidad hacia ti.